Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Hoy vamos a empezar con español y el tema de hoy es el texto narrativo y el texto descriptivo. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Muy bien, primero que nada hay que leer estos dos parrafitos que tenemos acá y averiguar qué es el texto narrativo y el texto descriptivo. Ok, dice, el texto narrativo se cuentan o relatan los hechos que le suceden a los personajes de un cuento, novela, noticia o una crónica, y siempre responde la pregunta ¿qué pasa? El texto descriptivo presenta características de personajes, animales, cosas, lugares, situaciones de la vida diaria, etc. y responden a la pregunta ¿cómo es? Y utiliza los adjetivos de manera abundante. ¿Sale? En otras palabras, el texto narrativo es un relato de una persona que puede estar dentro de un cuento o de una novela y pues nos tiene que responder la pregunta de qué está pasando en el cuento, ¿no? Y en el texto descriptivo pues nos trata de describir a una persona, a un animal, a una cosa, a un lugar, y siempre nos quiere responder la pregunta de cómo es, ¿no? Cómo es esa persona, cómo es ese animal, o cómo son las cosas, o cómo es el lugar que estamos describiendo, ¿no? Por eso se llama descriptivo. Dice aquí, lee el texto y escribe si es un texto narrativo o es un texto descriptivo, ¿sale? Aquí tendríamos que poner si es un texto narrativo, según esto, o si es descriptivo. Y aquí de igual manera poner si es narrativo o descriptivo, ¿sale? Acuérdense, el descriptivo es describir las características de las personas, animales, cosas o lugares. Y el narrativo es como contar un cuento, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasa con el personaje? ¿Sale? Bueno, vamos a avanzar. Aquí dice, elige los adjetivos en el recuadro y escríbelo donde corresponden. Ok, aquí vamos a escribir. El tío Lucas era muy... Y vamos a elegir uno de los espacios, de los adjetivos que están aquí arriba, ¿va? Ya sea muy moreno, muy alto, o muy brillante, muy calvo o muy profundo, ¿no? Según ustedes consideren que es lo correcto, ¿va? Ahora sí. Vamos con el siguiente tema, que vamos a hablar acerca de los tipos de descripción. Dice, hay cuatro tipos de descripción: la descripción técnica, la descripción objetiva, la descripción subjetiva y la descripción literaria. Como bien lo dice, es para describir, pero dice aquí que la descripción técnica se enumeran las partes de un todo de manera directa, con precisión y claridad. Su finalidad es únicamente proporcionar información al lector, para lo cual utiliza un lenguaje denotativo. ¿Ok? O sea, en otras palabras, nada, es únicamente para proporcionar información. ¿Sale? La descripción objetiva es aquella que no expresa opiniones ni emociones por parte del autor. Se pueden encontrar en documentales de ciencias. Ok, en esta parte dice aquí claro que no expresa ninguna emoción, ¿sale? O sea, simplemente es explicar sin necesidad de poner ningún tipo de emoción, ¿sale? La subjetiva se incluye, dice aquí, el punto de vista del autor. No refleja la realidad, sino los sentimientos y emociones del autor. Utiliza un lenguaje connotativo, ok. En la descripción subjetiva dice aquí, y es muy importante, dice que no refleja la realidad, ¿sale? Eso nos va a ayudar más adelante. La descripción literaria consiste en utilizar palabras para provocar sensaciones y emociones en el lector. Emplea connotaciones, metáforas, símiles y otros recursos literarios para embellecer el lenguaje. Aquí entraría, por ejemplo, lo que son poemas, ¿sale? Porque dice que usa metáforas, ¿no? Y usa un lenguaje para embellecer, ¿no? O sea, embellece las cosas. Dice acá, rodea con rojo la respuesta correcta. Su finalidad es proporcionar información de manera directa y con precisión clara. Bueno, ustedes ya conforme lo leí aquí arriba y ustedes lo leyeron, sabremos qué tipo de descripciones, ¿no? Estas dos. Vamos con esta de aquí abajo. Dice, une con una línea cada tipo de texto de descripción que ejemplifica, ¿no? Aquí vamos a leer y vamos a averiguar si es una descripción subjetiva, literaria o técnica. Nos va a servir mucho la lectura de arriba, esta parte de acá donde subrayamos.
Dice: el arco iris es un fenómeno óptico que presenta en forma de arco los 7 colores elementales. Es causado por la refracción o la reflexión de la luz solar en el agua pulverizada. Ok, aquí nos están dando una información. La pregunta es: nos están describiendo el arco iris. Ahora la pregunta es: nos estamos haciendo una descripción de forma directa, o sea, técnica. Acuérdense que la descripción técnica es algo directo, ¿no? O literaria, nos están embelleciendo, que el arco iris es muy bonito, tiene colores, ¿verdad que no? La descripción subjetiva, bueno, pues aquí sería agregar palabras como el arco iris es una maravilla, ¿no? O sea, palabritas que ya no tendrían que ver tanto con la realidad. Entonces, dice que el arco iris es un fenómeno óptico que presenta en forma de arco los 7 colores elementales. Es causado por la refracción o la reflexión de la luz solar en el agua pulverizada. Para mí, esto sería una descripción técnica, ¿sale? ¿Saben por qué? Porque no le está poniendo nada, ningún tipo de palabras que embellezcan al arco iris. Nos está explicando nada más y nos está proporcionando una información. Ahora a ustedes les corresponderá, por favor, elegir dónde van estos dos, ¿sale? Vamos a pasar a la siguiente página rapidito, chicos. El lenguaje denotativo y connotativo. Dice: el lenguaje denotativo nombra de manera directa un hecho para expresar ideas, información o conocimientos, como en el caso de los libros científicos y los libros de textos escolares. Es un lenguaje acorde a la realidad. Ok, el lenguaje denotativo, para que lo entendamos así, es todo lo que es como informativo y tiene que ser real. Aquí lo está diciendo, ¿no? Tiene que ser con base a lo real, a la realidad. El lenguaje connotativo sugiere significados que no están escritos en el texto, pero que se dan a entender. Y dice aquí que expresa un segundo significado, ¿sale? Este lenguaje utiliza tanto de manera coloquial, de uso común, como literaria. O sea, podemos escribirlo de forma coloquial, o sea, como nosotros hablamos, o de forma literaria, como poesía, como verso, como refrán, como adivinanza, ¿sale? Entonces, vamos a leer el tema que está aquí arriba, que dice el oso polar. Este texto lo vamos a leer y después vamos a responder las preguntitas que están aquí abajo, ¿sale? Yo les voy a ayudar con la actividad número 2, que dice aquí: colorea los recuadros con expresiones del lenguaje connotativo acerca del oso polar. Acuérdense, el lenguaje connotativo es el que tiene un segundo significado, segundo significado, y se puede hacer como poesía o como un lenguaje normal. Dice aquí: el oso blanco es el grandioso emperador del Polo Norte. ¿Qué dicen ustedes? Coloreen los recuadros, dicen. Yo creo que sí, esta parte de aquí para mí sería un lenguaje coloquial. ¿Saben por qué? Porque dice que el oso blanco es el grandioso emperador. Realmente el oso no es ningún emperador, ¿no? Entonces, pero ¿qué nos quiere dar a entender aquí? Ahí viene el segundo significado. El segundo significado sería que el oso polar, pues, es el animal más grande que puede haber en el Polo Norte. Por eso, obviamente, sería como un emperador, ¿no? O sea, sería el más fuerte, por así decirlo, ¿no? El oso blanco habita en el Polo Norte. Esto no es un lenguaje connotativo, es un lenguaje denotativo, porque nos está diciendo las cosas reales. El oso blanco habita en el Polo Norte. Sí habita en el Polo Norte. Es algo real, ¿sale? Para protegerse del frío, el oso polar tiene una gruesa capa debajo de la piel. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no? Pero tampoco nos está dando a entender una segunda idea o un segundo significado, ¿no? En cambio, el de aquí abajo sí. El oso blanco posee un deslumbrante abrigo que los protege de las garras del frío. Aquí hay un segundo significado y nos damos a entender por la palabra abrigo. Miren, el oso blanco no usa un abrigo, ¿sí? No, pero nos está dando a entender que su piel lo protege del frío, ¿no? Eso es lo que entiendo. Por lo tanto, es un lenguaje connotativo. ¿Estamos bien? Y lo vamos a
Bueno, yo lo estoy encerrando. Ustedes por favor si lo pueden pintar, ya que yo pues no tengo colores ahorita a la mano, pero ustedes por favor me gustaría mucho si lo pintaran, ¿va? Entonces hasta aquí vamos bien. Vamos con la última actividad. Dice acá: rodea el dibujo que corresponde a la imagen que expresa el texto. Ok, yo les voy a echar la mano con esta actividad 3 y ustedes van a hacer la 4 y la 5, ¿va? Vamos, dice: érase una vez un hombre a una gran... Perdónenme. Dice: érase un hombre a una nariz pegado. O sea, dice que había un hombre que tenía una nariz, ¿no? Érase una nariz superlativa. Érase una destiladera medio viva. Érase un pez espada muy barbado. Okay, este es un lenguaje connotativo que nos trata de dar un segundo significado. Aquí la pregunta sería: ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué es lo que está hablando? ¿Cuál es el segundo significado? ¿Está hablando de una simple nariz? ¿Está hablando de un pez espada? ¿O estará hablando de una persona con una gran nariz? ¿Ustedes qué creen, chicos? Dice ahí: érase un hombre a una nariz pegada. O pegado, ¿no? Érase una nariz superlativa. Érase una destiladera medio viva. Érase un pez espada muy barbado. ¿Ustedes qué creen? Pues la respuesta es esta, miren, chicos. Érase una vez un hombre pegada a una nariz. No está hablando de una simple nariz. Tampoco está hablando de un pez espada. ¿Por qué? Porque dice: érase un pez espada muy barbado. Sí tienen nariz, pero pues no tienen barba, ¿no? Entonces la respuesta sería la tercera. Ahora, en base a eso, ustedes van a completar lo demás. Por ejemplo, dice: el escritor del fragmento del poema, ¿qué te da a entender? ¿De qué estaba hablando? Ustedes van a seleccionar ahí, ¿sale? En la actividad 5 dice: relaciona las expresiones del lenguaje connotativo con su significado. Ok, aquí no hay mucho que hacer más que buscar el significado de las palabras. Por ejemplo, no te vayan a dar gato por liebre, ¿no? Aquí en la segunda. ¿Qué cree que significa? Que hay que esforzarse para las situaciones difíciles, que pagó mucho dinero, o que dar una cosa por otra. No te vayan a dar un gato por liebre. ¿Qué creen que significa? Bueno, ustedes lo van a juntar con una línea de cuál corresponde a su significado, ¿va? Y en el 6 dice: escribe D si las expresiones utilizan el lenguaje denotativo y C si es connotativo. Recuerden, denotativo son las cosas reales y el connotativo es lo que nos da a entender como un segundo significado. El oso polar es enorme, denotativo o connotativo. Obviamente aquí es real, ¿no? Sí, porque el oso polar sí es enorme, por lo tanto es denotativo. El perro que ladra no muerde, ¿será cierto? ¿Verdad que no? Entonces es connotativo. Y pues le toca a los otros dos. ¿Sale, chicos? Hasta ahí quedamos con español. De todas maneras, cualquier duda, pues escríbanme, avísenme y nos vemos con matemáticas. Chao.